Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakodash, los honores a nuestros apóstoles en la gran piedra de molino, y saludos a ustedes en más sinceros. Ahora por el Espíritu, este video va a ser titulado a la simplicidad que tenemos en Yahushai. Okay, es algo que estuve meditando, viendo cómo estamos viendo ahorita en Israel ciertos grupos, como Sakari y IUIC, yendo de mal en peor en sus explicaciones de ciertas escrituras, ciertas profecías, ciertas historias que ya han sido quebrados y explicados por nuestros apóstoles, pero por razón de orgullo, por querer de ser bastante profundos, sobre profundos, en la rebelión contra el Señor y sus siervos los profetas, y también en la muestra de que hey, el Señor no está con ellos, están fracasando con y desviando a sus seguidores, diciendo de que América no es Nueva Bosra, cuál es la capital de Sao Edom, representando que América es la capital de su imperio global, alright, diciendo que ¿qué más? Que el lago de fuego no será en América, alright, básicamente diciendo que América no va a ser destruido en fuego nuclear, okay, otras cosas confundiendo un río con un lago, y man, ciertas otras cosas que los apóstoles han entrado en detalle, en mostrar, pero continuamente lo que me vino en mente es la simplicidad en Yahushua, man. El Señor nos ha dicho no que no busquemos cosas que son bastante altos para nosotros, right? Sino que en todo orarle al Señor por sabiduría, entendimiento, conocimiento, right? Para que Él nos revele en su tiempo ciertos misterios. Pero una cosa de entender también es de que en de los últimos tiempos, el Señor básicamente ya nos ha dado todo lo que Él decidió darnos importante para entender, en orden para no ser desviados y para ser salvos, man. Por aquí, man, Jacobo en la búsqueda por orgullo, en la búsqueda de estatus, de fama, de gloria, de reconocimiento, de posición, de queriendo ser sobre los cuales el Señor ha establecido esto y lo otro, se está resultando de que solo se están viendo más y más ridículos y orgullosos, y oyéndose como edomitas, explicando ciertas cosas como edomitas, ¿no? como los supuestos eruditas, scholars, de Esaú, sin entender lo espiritual, sin hacer las conexiones de lo pasado a lo presente, sin el entender de estos principales fundamentales que el Señor nos ha enseñado, ¿no? Y tratando de reinventar la rueda. ¿Qué le puede ocurrir a uno pensar de que en estos de los últimos tiempos en que estamos viviendo, que todavía hay cosas que el Señor va a cambiar según la doctrina? Estamos en los últimos de los últimos tiempos, pero ¿sabes qué? El entendimiento de estas cosas extremadamente importantes de entender, ¿dónde será la batalla de Armagedón? ¿Dónde es el valle de Josafat? ¿Dónde será el lago de fuego? ¿Quién es Esaú? Si el infierno es verdaderamente real, si reencarnación es real, ¿qué pasa que murimos en estos últimos de los últimos tiempos? Ahora, nomás en estos últimos momentitos, el Señor ahora sí verdaderamente nos va a revelar esos misterios. No, man,
Nada, estas cosas ya han sido explicadas, ya han sido quebradas, ya han sido comprobadas, ok, y discernidas, ok, por los siervos del Señor, los profetas, man, ok. Aquí, con nuestros apóstoles de la Gran Pedra de Molino y en ciertos casos con sus maestros, man. Estas son cosas que ya han establecido desde One West, ok. Ahora sí, ciertas cosas había necesidad de ser refinadas y corregidas y reveladas, ¿ok? ¿Ok? Pero ahora ya que estamos a punto de ver literalmente el establecimiento de la tecnología implantable hecha mandatorio, ¿right? Y la Tercera Guerra Mundial, hey, esta cosa como estamos leyendo es mucho más cerca de lo que habíamos creído, ¿right? Y para muchos vendrá como un ladrón en la noche, ¿ok? Entonces, no, man, en estos últimos momentitos el Señor no va nomás de repente cambiar entendimiento, okay, de cosas graves que ya nos ha enseñado, man, que ya nos ha mostrado, right, y abierto nuestro entendimiento para recibir y entender, okay. El entendimiento que tenemos, que se nos fue dado según estos temas, es es ya es asegurado, alright, ya es ¿cuál es la palabra? Pues es según la doctrina pura, man. Ya ha sido determinado por el Señor estas cosas, para que tengamos lo necesario para poder ser salvos. Ahora en ciertos casos sí, ciertas cosas son agregadas y clarificadas, esto y lo otro, pero grandes cosas no van a ser nomás cambiados nomás por nomás, man. Como de nuevo el entendimiento del infierno, o el entendimiento de lago de fuego, de y ciertas estas cosas que estos individuos en estos otros grupos están cambiando, man, yendo de mal en peor, okay, sea por ser agentes, por ser, puestos como tropiezos por el Señor, alright, o eso y más. Una cosa sí es seguro, man, por el espíritu de Yahweh Bashim Shai, vamos a continuar en la doctrina pura que hemos aprendido, cual se nos fue enseñado por nuestros ancianos, man, en sinceridad y en humildad y en el temor del Señor, que estas son cosas que estos individuos no están mostrando, man. No son sinceros, continuamente queriendo debatir con estos cristianos, man. Nadie va a cambiar su maldita mente según estas cosas, man. Come on, es increíble, ¿verdad? Pero no es por el sincero querer de despertar a la elección, sino de nuevo por vanidad y por dinero, alright. Pero de nuevo, man, regresando para atrás al tema, man, la simplicidad que tenemos en Yahushua, man. El yugo del Señor es fácil. Sí, somos requeridos, leer y estudiar, monitorear, vigilar, y filtrar y discernir los tiempos, reportando y profetizando, okay. Todas estas cosas sí son verdaderas, man, y extremadamente importantes, especialmente en estos últimos días, alright. Pero igualmente, man, otra cosa de entender es balance, es la simplicidad, alright, que tenemos en Yahushua. El yugo del Señor es fácil, en ciertas ocasiones sí entramos en ciertos temas profundos, para dar entendimiento, pero no vamos a entrar a un tema con el intento de querer deshacer lo que ya ha sido establecido. Ya lo que ya ha sido establecido y enseñado y comprobado, que en muchos casos este es el caso con estos individuos, man. No siendo sinceros, no teniendo el temor del Señor, no queriendo levantar a la elección, sino solamente queriendo deshacer
lo que ya fue establecido y probar que los que lo establecieron por el Espíritu están equivocados, porque ellos quieren ser los más chingones, quieren tener las posiciones, esas posiciones. Pero así no trabaja esta cosa, man. El Señor establece a quien Él establece en las posiciones cuales Él los ha establecido. All right? El orgullo es más que 9,000, man. Es sobre 9,000. Okay, pero de nuevo el Señor escoge las delusiones de estos, okay, escoge sus tropiezos y los pone a ellos como tropiezos para otros, right, para filtrar los cuales Él no quiere que se arrepientan y alcancen la verdad y sean salvos, ¿no? You know? La simplicidad en Yahweh Shai, man, es importante, man. Es un regalo del Señor, según la porción que Él nos ha dado, las porciones que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿no? Y es algo que deberíamos de recordarnos, para no salir bugueados, man, porque hey, tenemos un dicho, en inglés es stay one deep, don't go too deep, que es decir, mantente profundo, pero no sobre profundo, ¿ok? Porque como entendemos, man, las escrituras son conocidas como las aguas vivas, right? Y si uno sin cuidado entra bastante profundo, man, se puede ahogar, man, y de ahí desviar a otros y ahogar a otros también. Eso lo llamamos ser bugueado. Y pues esto ha causado la caída de muchos, man. Y el resultado es igual cada vez, man. Van de mal en peor, enseñando todos tipos de diferentes doctrinas ridículas y ficcionales y bugueadas y locas. En ciertos casos van abandonando los nombres, pues el Señor es el cual quita sus nombres de estos individuos, pero enseñando en otros nombres de demonios y abandonando ciertas partes de la doctrina y en ciertos casos abandonando la fe, justificándose ellos mismos en decir de que pues nada de esto es real. Todo por ir bastante profundo, man, en diferentes libros y doctrinas y todo esto y lo otro. Entonces ya, man, sinceridad, temor del Señor, humildad, un profundo, no dos profundos, en la simplicidad de Yahweh Shai, man. No atentando a buscar y a alcanzar las cosas que son bastante altas por nosotros, sino en todo orándole al Señor en vez que continúe a darnos de comer, dándonos sabiduría, entendimiento y conocimiento, expandiendo nuestro entendimiento, para que podamos enseñar a la lección. Right? Y en todo que no tengamos ese orgullo, man. Pero es todo, espero que fueron edificados, dando toda la gloria, honra y alabanza a Jehová, Shalom.